Y última, fijaos que a modo de introducción, para situarnos, recordamos que hemos dado 2 pasos. En el primero, el padre Rafael nos ayudó a descubrir cuál era el contenido esencial de la conversión, que es pasar de tener yo el centro en mí para aprender a hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. En la segunda charla cuaresmal, el padre Antonio nos ayudó a descubrir lo que significa la conversión en la Biblia y esencialmente cómo la conversión es una gracia que pide nuestra colaboración, pero en la que ante todo es Dios el que más está interesado en que nosotros tengamos esta transformación, este cambio al que le llamamos conversión. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues en este rato, no en esta charla. Fijaos que el testimonio de los que nos preceden, testimonio de los que se han convertido, nos ayudan. Tenemos los testimonios de Pedro, Pablo, de tantos personajes de la Biblia, de María Magdalena, Mateo, o personas sencillas como el ciego Bartimeo, pero también tenemos los santos que diría el Papa Francisco de la puerta al lado. Personas que viven cerca de nosotros, ahora por ejemplo testigos que nos encontramos también de cómo vivir la caridad o cómo viven esta situación de guerra en Ucrania. ¿Por qué escoger a San Ignacio y el testimonio de su conversión para ayudarnos hoy? Bueno, pues esto es lo que va a ser, como tenéis una hojita, un poco el primer punto que vamos a tocar. No van a ser 3 puntos, ¿no? Y el primero es acercarnos a por qué es San Ignacio. Bueno, fijaos que estamos en el 5º centenario de su conversión. Celebramos que en 1521 se considera que fue ese momento en que cambió la vida de Ignacio, con la repercusión que iba a tener también en la Iglesia, no solo de esa época, sino también de ahora. Y al celebrar este 5º centenario, el lema con el que los propios jesuitas han querido darnos luz sobre lo que a él le sucedió es ver todas las cosas nuevas en Cristo. Algo sucedió en la vida de Ignacio en que todo el mundo, toda la realidad, todo cambió. Hubo una mirada diferente y un cambio muy profundo en su interior. Este ya sería un motivo para acercarnos y que sea San Ignacio el que nos ayude. Pero puede ser además interesante porque en él se ve claramente la primacía de la gracia. Porque precisamente San Ignacio, de formación militar, un hombre muy voluntarioso, era alguien que diríamos nosotros estaba acostumbrado a hacer las cosas por puños. Y en su historia de conversión aparece de un modo muy claro algo que nos puede interesar, que es ver hasta qué punto fue la gracia de Dios y la iniciativa divina la que le hizo cambiar de vida. En tercer lugar, tenemos otra razón para elegir a San Ignacio. En su propia época, pero también sucede a veces ahora, no es la conversión de San Ignacio una conversión típica. Las conversiones típicas de las que se hablaban en la época de San Ignacio, como a veces nos pasa a nosotros, es la conversión de San Pablo, o en aquella época se hablaba mucho de la vida de María Magdalena y el cambio de vida que ella tiene, que tenía 7 demonios, o lo que le pasó, por ejemplo, a San Mateo siendo recaudador de impuestos. Es interesante la conversión de Pablo porque en su caso no pasa de una situación alejado de Dios, en que no conoce nada y de repente se cae el caballo y tiene un gran cambio, sino que es un camino, un proceso en que paulatinamente, largamente, a lo largo de toda su vida, se va a ir transformando. Y además va a ir evolucionando su modo de vivir la fe, de modo que su seguimiento de Cristo es cada vez más sólido y también más consistente. Esto yo creo que es algo que también nos puede enseñar algo en este tiempo a nosotros. ¿En qué medida mi seguimiento de Cristo es sólido?
¿En qué medida mi modo de ser cristiano tiene una consistencia que resiste vendavales, que vengan terremotos, que caigan lluvias, que haya pandemias? Su modo de convertirse, lo que Dios hizo con él, fue un proceso lento que requirió de su colaboración y de pasar algunas etapas muy duras. Finalmente, me parecía que además la conversión de San Ignacio puede sernos de ayuda porque revela algo esencial de lo que hoy vamos a ver, y es que él se convirtió a una relación con Cristo de pura amistad. Será este un punto que veremos detalladamente. San Ignacio se convirtió de un modo de vivir la fe practicando unos ritos. Fijaos que su vida era en una España que era cristiandad. Todos eran cristianos. Pero él pasó de cumplir unos mandamientos, tener unos ritos religiosos, a vivir una experiencia de profunda amistad con Cristo. Ser amigo del Señor. Y además, para los tiempos que estamos viviendo, esto le sucedió a partir de sus heridas. No solo un cañonazo, veremos que fueron distintas balas las que agujerearon su vida. Desde las heridas que él tuvo, Dios hizo un camino para que tuviera una cicatriz que emanaba luz. Fijaos que con la dificultad que a veces tenemos nosotros para aprender a integrar nuestra parte vulnerable, para aprender a ser sinceros con nosotros mismos y con Dios, que sea una herida mía, de mi interior, o una herida que me han causado a los demás, o una herida provocada por las pérdidas que uno tiene en la vida, como cuando perdemos a un ser querido, que la herida se convierta en ocasión de cambiar y ser más de Cristo, es siempre algo que nos puede ayudar un montón y que nos puede consolar. Damos un segundo paso después de esta introducción y vemos que la belleza de la vida de que alguien, cuando alguien se convierte, cuando alguien está tomado realmente por el Espíritu Santo, se deja tomar y hacer, se desprende una belleza enorme. Y cuando nosotros vemos a alguien que se ha convertido y que es un verdadero cristiano, eso nos anima más que nada. Deseamos esa vida. Deseamos esa manera de vivir nuestra fe. San Ignacio, por centraros un poco, aunque muchos conocéis bastantes datos de su vida, pero también para recordarlos juntos, es un hombre de su tiempo. Nace en Loyola, que entonces es un pequeño pueblecito, en 1491, y es un hombre que va a hacer una carrera de armas. Como tantas personas de ese final del siglo XV y del siglo XVI, tiene ideales de reinos cristianos. Y viene de una familia de baja nobleza, pero de una cierta nobleza. Bueno, fijaos que este San Ignacio, que es un hombre que está dedicado a las armas, que al principio va a estar metido en el mundo de la corte con sus aspiraciones y con sus sueños, este hombre acaba siendo santo y fundador de una congregación que ha marcado la historia de la vida de la Iglesia. ¿Qué sucede en su vida para que él llegue a vivir este cambio? Podemos detenernos algo en esos destellos del misterio. Ocurrió un misterio y la vasija de San Ignacio de barro, conforme se iba llenando de más agujeros, desprendía más luz. Para comprender la belleza de lo que Dios hizo con él, podemos recordar algunos de los textos de San Ignacio. El libro de los ejercicios espirituales, en el que él va a recoger su propia experiencia de lo que Dios ha hecho con él, dice en el número 23 que él lo que quiere y lo que enseña a los que hacen los ejercicios es solo deseando y eligiendo lo que más conduce
para el fin para el que fui creado, solo deseando y eligiendo la gloria de Dios. El cambio que va a vivir Ignacio es pasar de una vida en la que el protagonista era su yo, la gloria del mundo, y se va a convertir en un hombre que lo que desea, pero no solo lo desea, lo elige, es buscar la mayor gloria de Dios. Dirá al final casi de sus ejercicios espirituales, donde está recogido el modo de vivir de San Ignacio, para que yo enteramente reconociendo todos los beneficios que me has dado, pueda en todo amar y servir a Dios. El cambio de San Ignacio es que se va a convertir en una persona profundamente agradecida, que toma conciencia hasta tal punto de que todo le viene de Dios, de todo el bien que el Señor le ha hecho, que reconociendo esto solamente va a desear una vida de servicio, en todo amar y servir al Señor, en la vida cotidiana, en lo que le mandaran, en las encomiendas que luego le haría el Papa. Pero lo esencial es amar y servir, y además descubrirá que esto haciéndolo con humildad. Por eso en esa oración que él hace, reconociendo que todo se lo hace Dios, viene a recoger lo que fue toda su vida, esta oración que muchos posiblemente habéis rezado con ella. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. ¿Comprendéis la belleza de su vida? Una vida en la que no solo desea la gloria de Dios, una vida en la que no solamente quiere vivir sirviéndole, atendiendo a los hombres, sino que no quiere nada más que lo único que reconoce como necesario. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. El que soñara con hacer carrera en la corte, con ganar batallas, que tuvo distintas experiencias con novias, pretendientes, no quiere nada para sí. A vos, Señor, lo torno. Si nosotros pudiéramos vivir en este desprendimiento, en este ofrecerle toda nuestra vida a Dios porque le pertenece, pero además se la damos porque le amamos. Una vida totalmente donada a Dios. Pero ¿cómo se llega a hacer ese camino? Vemos la transformación que han sufrido y han vivido pues tantos personajes en la Biblia, y nosotros también estamos queriendo en esta Cuaresma aprender a dejar que Jesús nos cambie para hacernos verdaderos discípulos. Vamos a dejar que Ignacio nos enseñe. En su vida, como os decía, no existe una sola conversión, sino múltiples conversiones. Muchos momentos de su vida que fueron ocasión para que Dios le fuera transformando. Esto también nos puede ayudar a nosotros. Cada día y durante toda nuestra vida hacemos un camino de conversión. No es algo que esté conseguido nunca, sino que nos estamos haciendo. Estamos dejando, mejor dicho, que el Señor nos haga como el barro en manos del alfarero. Y esto abarca no solo toda la vida, sino toda la persona. San Ignacio va a dejar que el Señor le cambie su mente, su modo de pensar mundano, según los criterios de este mundo. En segundo lugar, va a dejar que le cambie sus deseos. Muchas veces no cambia nuestra vida porque aunque tenemos buenos propósitos, los deseos más hondos del corazón no son cristianos. Los deseos más hondos de nuestra alma a veces son una seguridad, un bienestar, un quedar bien. San Ignacio va a ver como el deseo más hondo de su corazón cambia.
En tercer lugar, San Ignacio va a dejar que el Señor le cambie sus afectos. La conversión en la que no cambian mis deseos y no cambian mis afectos, el modo en que me relaciono con las personas, con las criaturas, con Dios. Si no toca mi afectividad, no va a tener fuerza para lanzarme hacia adelante. Por eso la conversión no puede ser solamente una cosa de cabeza o de esfuerzo de la voluntad, sino que es un don que concede Dios que transforma mi manera de sentir. Finalmente, cuando ha cambiado la mente, los afectos y los deseos, al mismo tiempo se va transformando también nuestro modo de obrar. Porque una fe que no actúa por el amor es una fe muerta. Vamos a aprender de San Ignacio en esta experiencia de conversión, que es un parto. Porque somos engendrados por el Espíritu Santo a un nuevo modo de ser. Esa es la conversión. No es cambiar un pecadito, corregir un vicio o cambiar una conducta un poco. Es que a veces no somos conscientes de que el Señor quiere darnos otro modo de ser, naciendo del agua y del Espíritu. Si nos fijamos y le dejamos que San Ignacio se convierta en amigo y ayudante del único Maestro que es Cristo, podemos ver como 6 pasos en los que nos vamos a detener solamente en 3, pero 6 pasos en su camino de conversión. Quizás, según vamos viendo estos pasos, cada uno podemos ir viendo las consecuencias que tiene para nuestra vida. ¿En cuál me siento más identificado? ¿Dónde me está queriendo enseñar Dios cómo tengo que cambiar? El primer paso, fijaos, fue su cambio de Arévalo a Nájera. San Ignacio, con 16 años, va a entrar a servir pues al contador de los reyes católicos, y va a entrar en la corte en Arévalo, en el reino de Castilla. Y va a vivir 10 años de vanidades, de juglares, de armas, de sueños de grandeza, al lado del que en aquel momento era uno de los grandes de España. Va a llegar incluso a conocer a Carlos V, el emperador, que sería, y va a conocer a la reina Juana, pero va a caer en desgracia el contador y va a ser expulsado su mentor, va a ser expulsado de Arévalo. Y en 1517 él recibe el primer balazo. Muchos no conocen este balazo, pero este es anterior a Pamplona. Y va a tener una preconversión, porque esta va a ser un cambio de vida humano. Aquí no va a aparecer Dios en la esencia de lo que le pasa, aunque sí en lo profundo. En esta preconversión va a pasar de la superficialidad en la que vive, de la vanidad, a plantearse que la vida tiene que ser algo más. Y yo creo que todos hemos en algún momento vivido esta experiencia, y a muchos jóvenes y muchas personas en distintas etapas de su desarrollo necesitamos preguntarnos: ¿para qué vivo? Al irse a Nájera en 1517 va a adentrarse en un modo más hondo de vivir. Y esto ya nos da una pista importante, porque desde la superficialidad no es posible un verdadero cambio de vida cristiana. Por eso muchas veces el enemigo nos tiene entretenidos en actividades, ocupaciones, agobios o distracciones de este mundo. El segundo paso es un paso que va a marcar un punto de no retorno en la vida de San Ignacio, y se da en Loyola a consecuencia de la batalla de Pamplona. En 1521 recibe la segunda bala de cañón. Esta es la bala más conocida. Es una bala que casi le cuesta la vida.
Él está en Pamplona queriendo defender la ciudad del ataque de las tropas francesas contra el reino de Castilla. Mueren muchos compañeros y él queda mal herido. Va a quedar tullido en la rodilla. Y él, cuando le llevan a Loyola, a su casa familiar, se desea la muerte. Hubiera preferido morir con gloria, dice él, que volver a casa como un fracasado y como un tullido. Aquel día se le hunde la vida a San Ignacio. ¿Quién se casaría con él? ¿Qué tipo de hombre de armas podría ser alguien que tenía esas limitaciones físicas? ¿Qué carrera, qué fortuna o qué gloria? Él que estaba tan presumido, tan vanidoso, pendiente de su imagen, ¿qué pensarían todos de él? Casi le cuesta la vida, le operan 3 veces y en aquella habitación donde él está, que ahora está convertida en Loyola, en la capilla de la conversión, él va a vivir un gran momento de conversión. Va a pasar de sus sueños, son suyos, de su proyecto, que es mundano, aunque tenga un barniz católico cristiano, pero es un proyecto mundano, va a encontrarse por primera vez con el misterio de Cristo y de la vida de Cristo. ¿Cómo se va a encontrar Ignacio de este modo íntimo con Jesús? Cuando supera la crisis más grave, él va en su convalecencia a tener una serie de lecturas. Y él ha crecido leyendo libros de caballería, como el que ahora lee, por ejemplo, novelas policíacas. Y él pide alguno de estos libros para entretenerse, de señores, de damas, de grandes gestas. Y no los hay. Y en la casa le facilitan los 2 únicos libros que hay: Una vida de santos y La vida de Cristo, del Cartujano, que recoge pasajes del Evangelio comentados de la vida de Jesús. Como es lo único que tiene para leer, fijaos cómo son los caminos de Dios, él empieza a leer y le empiezan a pasar cosas. Profundamente deprimido, pensando que tenía que renunciar a todos sus sueños, empieza a notar como una especie de bamboleo interior en que le vienen pensamientos, le vienen sentimientos y como movimientos del espíritu. Y pasa por estados de desolación en que está profundamente deprimido, pero se empieza a dar cuenta que tiene momentos en que está muy consolado. Y descubre, fijaos, San Ignacio empieza a pensar lo que le pasa y dice: anda, cuando leo los pasajes de la vida de Cristo y veo al Señor llamando a los discípulos, curando a los enfermos y haciendo el bien, me siento consolado. Y esa alegría no se me va, me dura más tiempo. En cambio, cuando pienso en las cosas del mundo, me viene la tristeza, o cuando tenía alegrías, me duraban muy poco. Y tiene una experiencia en la que irrumpe en él una alegría que no conocía. Y fijaos, hermanos, esto es clave de cualquier conversión. Nunca es por la fuerza. Hay un momento en que la vida de Ignacio le inunda una alegría como la del hombre que encontró la perla preciosa, o como la del hombre que encontró un tesoro escondido en el campo. Lo vendió todo por la alegría de tener aquel tesoro. Aquella alegría solo podía venir de Dios. Y él se da cuenta. Este es el punto, empieza el punto de no retorno, donde le va a cambiar la vida de verdad. Fijaos que con esta alegría nueva comienza un diálogo. Y como se da cuenta que Dios está allí con él, es la primera vez que San Ignacio habla con Dios. ¿Podría pasarnos a nosotros que pensemos mucho sobre Dios? ¿Podría pasarnos que vengamos a la misa
o que recemos una oración, pero no hablemos a Dios, no le escuchemos a Él. Por primera vez le habló. Y lo que dijo San Ignacio es: Señor, ¿qué quieres que haga? Había experimentado una alegría tan grande que él quería, se ponía a disposición de Jesús para ver qué le mandaba hacer. Ahí comienza un diálogo y se da en esta experiencia de consolación. El alma iluminada, el alma en gozo, llena de paz, con la certeza de saber que estaba con Dios. Esto es lo que va a llevar a San Ignacio a una dinámica nueva en su vida, porque él va a desear imitar a Cristo. Quiere seguirlo y entregarle toda su vida. ¿Os dais cuenta cómo aquí ha cambiado su deseo? Ya no le duelen las cosas que había dejado. Ya no está pensando en cómo tiene la pierna. Ha surgido un deseo que jamás había tenido, que es imitar a Cristo, seguir a Cristo, darle su vida, ayudar a Jesús. Un deseo que va a coger todo su corazón, va a tomar todas sus entrañas. Él en su lenguaje va a decir que quiere hacer algo grande por Cristo, que él piensa que es ir a Tierra Santa a ayudar allí. Y aquí es cuando comienza, sin que él se dé cuenta, a surgir algo que no conocía. Se está dejando afectar por Cristo y está surgiendo una amistad. Y esto, queridos hermanos, es realmente algo bello. Fijaos que aparecen dos palabras juntas que quería también que os quedaran ahí: afecto y amistad. San Ignacio no solamente experimenta un amor, sino que ese amor le toca en el afecto, le toca en el cariño. De tal modo que él ve que Jesús está afectado por lo que a él le pasa. Experimenta que a Jesús le afecta lo mío, le duele, le toca en el alma. Y San Ignacio empieza a experimentar que a él le afecta lo de Jesús, que a él le duele lo que le pasa a Jesús, que le alegra lo que le pasa a Jesús, que sus afectos se empiezan a mezclar. Porque ¿qué es la amistad sino esa dulce relación recíproca en que se establece unos lazos comunes basados en un amor gratuito? En el número 91 de los ejercicios vais a comprender lo que San Ignacio entiende por amistad. Él se da cuenta que es pequeño, que es una criatura, y Dios es el Rey del universo, que le invita a él a estar con él. Y él escucha como el discurso que hace este Rey. Quien quiera venirse conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir. Asimismo, ha de trabajar conmigo en el día y vigilar conmigo en la noche, para que así después tenga parte conmigo en la victoria como con los trabajos. La palabra que más se repite es conmigo. La amistad con Cristo es que todo lo hace con Él. ¿No os parece, queridos hermanos, que nosotros necesitamos convertirnos a una amistad? Está surgiendo una relación personalísima, llena de afecto, de deseos, en que los amigos lo comparten todo. Comer con Jesús, vestir lo que Él viste, dormir donde Él duerme,
compartir sus trabajos, su lucha por el reino de Dios, para compartir también su victoria. Los que vivís y habéis experimentado en vuestra carne lo que es una verdadera amistad o un verdadero matrimonio, sabéis que es una comunión de todo. En esta amistad con Cristo se comparte lo bueno y lo malo, a las duras y a las maduras, en la salud y en la enfermedad. Contigo pobreza antes que riqueza sin ti. Esta intimidad que tiene San Ignacio, esta reciprocidad, es la propia de la vida cristiana. Dirá Jesús: ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que me ha revelado mi Padre. Los amigos se cuentan las cosas. En la amistad con Jesús hay esta reciprocidad. Imaginaros ahora nuestra vida cristiana, la belleza a la que estamos invitados. Levantarme por la mañana con el Señor, compartir mi trabajo, que luchemos por lo mismo, ver que Él se hace cargo de lo mío y que al final mi proyecto es un proyecto común con Él. Porque la comunión de afectos y deseos lleva a tener un proyecto común. Porque a veces hay familias o matrimonios que viven debilidades, dificultades o incluso fracasos. Porque el amor verdadero no es un sentimiento solamente, ni mucho menos, sino que esta comunión de afectos es para sustentar un proyecto común de querer, porque conoce San Ignacio a Jesús, de quererle, de tener un afecto común con Él, desea un mismo proyecto. ¿Qué dirá otra gran santa, Santa Maravillas de Jesús? Yo es que solo quiero lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. ¿O qué dirá otra amiga de Jesús, Santa Teresa de Ávila? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Es este vínculo personal con el amigo lo que cambia la vida, porque entonces uno ya no vive para mis metas, aunque sean muy nobles. Fijaos que San Ignacio vivía en una sociedad culturalmente cristiana, pero su corazón no era de Jesús. Yo puedo tener ideales nobles, la justicia, el bien, construir una familia, ver el bien de los míos. Todo eso es bueno y legítimo, pero eso, para tenerlo, no hace falta ser cristiano. La esencia del cristianismo, como decía el Papa Benedicto XVI, es un encuentro personal con el amado. Es esta experiencia de que le conozco, le amo y le sigo imitándole. Y como dirá Jesús en el capítulo 17 de Juan, hablando Él con su Padre: lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Para comprender esto, al final, ¿qué otra palabra podemos utilizar? Convertirse es enamorarse totalmente de Jesús. Eso es lo que le empezó a pasar, pero le duraría toda la vida. Y eso nos anima a nosotros. No es en un día, hermanos. Nos vamos enamorando de Jesús. Por eso meditar, orar, escuchar la palabra de Dios, estar con Él en la Eucaristía, nos cambia sin que nos demos cuenta. El que fue hijo de San Ignacio, 4 siglos después, Pedro Arrupe, general de los jesuitas, describía así esta experiencia de amistad. Enamórate. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras
atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama en la mañana. ¿Qué haces con tus atardeceres? ¿En qué empleas tus fines de semana? Lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate. Permanece en el amor. Todo será de otra manera. ¿Cómo no sonreírse ante esta experiencia, verdad? La amistad con Cristo, que es lo que le empezó a pasar a Ignacio, es este enamoramiento. Y cuando te enamoras, lo sabéis muy bien. Aquello o aquel del que te has enamorado atrapa tu imaginación, le ves en las cosas, lo que ocurre te lo recuerda. Como dice el libro del Principito, que tenía los cabellos dorados, dice el zorro: ahora que somos amigos, cuando vea el trigo que es dorado, me acordaré de ti, porque tu pelo también es dorado. Cuando amamos a Jesús, le vemos en tantas cosas. Y a partir de ese momento vivimos para Él. No para darle un huequito o no para cumplir, sino que es que el corazón nos pide esta experiencia. En esta conversión se comparte todo. Pero fijaos que todavía le quedaba a San Ignacio mucho camino. Por eso el tercer paso que va a dar va a estar unos meses en Loyola y él decide que se va. En su lenguaje no aparece la palabra conversión. Él lo que dice es que se determinó a salir de su casa con ese deseo de llegar a Tierra Santa y hacer todo el bien que pudiera en el nombre del Señor. Va a pasar por Montserrat, delante de la Virgen, va a velar como un buen caballero, porque eso era lo que él sabía, la noche de armas, su consagración a Dios, y se va a cambiar la ropa de soldado y de gentil hombre con un pordiosero, poniéndose sus harapos. Se cambió de ropa por fuera, pero cambiar de ropa por dentro. Cambiar el alma, el sentir y el pensar, aunque uno se empiece a enamorar de Cristo, lleva tiempo. Por eso después de Montserrat va a Manresa, y allí en Manresa en 1522 va a tener una experiencia de crisis brutal, porque él quiere ser pobre, él quiere vivir el Evangelio como Jesús, pero él tiene un yo, tiene un ego muy blindado. Es una persona que se ha hecho a sí misma y aunque todavía es joven, está muy hecho. Y eso a veces también nos pasa a nosotros. Va a vivir allí un proceso de crisis largo, duro, doloroso, para querer cambiar a fondo. Va a ser la etapa en la que él descubre que convertirse también lleva este trabajo sostenido por la gracia, que es transfigurarme y empezar a parecerme a Cristo. Está hospedado en el Hospital de Santa Lucía, ayuda en obras de caridad, en Manresa le quiere todo el mundo y se retira a largos ratos a orar. Y fijaos, hace largos ayunos, enormes penitencias, y San Ignacio está lleno de escrúpulos. Y es que todo el peso está en su esfuerzo y con muy buena voluntad está queriendo imitar a Cristo y no puede. Hay un momento en que él cree que se va a volver loco
Cuando nosotros queremos imitar a Dios y seguir a Jesús por nuestras fuerzas y convertimos eso en un ideal, nos puede pasar lo mismo. No nos podemos cambiar el corazón y el alma nosotros solos. Es una gracia. Por eso en Manresa, él va a vivir la segunda conversión importante. Va a pasar de ser un soldado. Ahora es verdad que es un soldado de Cristo, pero su estilo, sus criterios y sus maneras de hacer son las mismas de cuando estaba en la corte. Yo lo hago, yo voy, yo. Va a pasar de ser un soldado a ser un peregrino. Va a vivir la conversión para pasar de su yo a vivir de la gracia. Va a vivir la conversión a la humildad. Va a tocar fondo, se va a encontrar con su nada y va a ver que él no puede cambiar. Lo más hondo de sí no lo puede cambiar él. Y ahí es donde nace la verdadera humildad. Como dirá también Santa Teresa de Jesús, la humildad se aprende con humillaciones. Cuando ya me he chocado las veces que quiero con esa pared y veo que no puedo, es cuando me empiezo a abrir a la gracia que Dios me da. Allí aprendió un verbo que ya nunca le olvidará y que si nosotros queremos dejar que Jesús nos cambie, es importante. Aprendió a discernir. ¿Qué es el discernimiento? Aprendió a separar los pensamientos, los sentimientos que él tenía para ver cuáles venían de Dios y cuáles eran ideas suyas, de su cultura o a veces del demonio. Y empezó a darse cuenta pues de que tenía que rendirse. Se rindió. Pero no se rindió tirando la toalla y no se volvió a Loyola. Se rindió ante Dios. Si queremos crecer en nuestra vida espiritual, hay momentos en que necesitamos rendirnos. Señor, yo no puedo, me rindo a ti. No es que yo tire la toalla, me rindo ante ti. Si no lo haces tú, si tú no me ayudas, solo por tu gracia, solo con tu ayuda, de la mano de la Virgen, en Manresa va a cambiar el lenguaje de San Ignacio. Y va a dejar el soldado a un peregrino que se va con otra pobreza, pero con su sueño. Y se va para Jerusalén. Va a Jerusalén, consigue llegar a Tierra Santa y aquí va a vivir lo que va a ser el tercer balazo, el tercer cañonazo que nos espera. Todo este camino, aunque él se ha convertido a la humildad, está solo él con Dios. Y cuando llega a Tierra Santa, resulta que allí no se puede quedar y que el provincial de los religiosos, de los franciscanos, que llevaban la custodia, le dice que tiene que regresar a Italia. Y se ve obligado a volver. ¿Pero no me había pedido Dios ir a Tierra Santa? Él quería entregar su vida a Dios y Dios le pedía algo, pero no estaba tan claro que fuera eso. Ahí va a empezar a aprender San Ignacio con este tercer balazo a descubrir y obedecer a la voluntad de Dios en la Iglesia, haciendo en este caso pues obediencia con sus superiores, en este caso con este franciscano. Y en aquel camino de vuelta, volviéndose de Tierra Santa, va a entrar en una etapa preciosa que es la que le va a conducir pasando por Barcelona, en España, al final llega a París. Y en París, estudiando en la Sorbona, van a venir los primeros compañeros. Porque cuando nos convertimos a la amistad con Jesús, ocurre luego que también nos convertimos y empezamos a tener amigos en el Señor.
Allí va a conocer a Pedro Fabro, a San Francisco Javier, a Diego Laínez. Él, cuando en una carta escribe en Barcelona, dice que son amigos en el Señor, o los llamará también que son sus amigos del alma. Y surge algo muy importante en la vida de San Ignacio, que es que nuestro camino cristiano, nuestra amistad con Jesús, es inseparable de tener amigos que también quieren ser amigos del Maestro. Al principio San Ignacio quiere compañeros que le ayuden a salvar almas. Surge una amistad para la misión. Quiere otras personas que compartan ese deseo de servir a Dios. Pero luego también va a surgir una amistad con las personas a las que él se entrega. Se gana el corazón de aquellos a los que sirve. Y finalmente descubrirá lo más profundo: una amistad con todos ellos en el Señor. Uno de sus amigos habla de la vida que tenían en París estudiando, y explica la amistad, hasta qué punto era importante entre ellos, como lo que sustentaba su vida en el Señor y su vocación con Cristo. Dice Diego Laínez: de tantos en tantos días nos íbamos con nuestras porciones a comer a casa de uno y después a casa de otro, lo cual, junto con el visitarnos a menudo y calentarnos juntos, creo que nos ayudaba mucho a mantenernos. En este medio tiempo el Señor especialmente nos ayudó así en las letras, en los estudios, de las cuales sacamos mucho provecho, enderezándolas siempre a la gloria de Dios y para que fuesen útiles para el prójimo. Nos enseñó y nos ayudó esta amistad a tenernos especial amor los unos a los otros y ayudarnos en todo lo que podíamos. Es decir, surge una amistad muy en el Señor, pero muy humana. Comen juntos, se visitan, se ayudan, oran juntos, practican las mismas devociones, todos habían hecho los ejercicios espirituales. Convertirse en nuestra vida cristiana también es empezar a tener esta vida de amistad con los demás. Qué necesitados estamos de esto: orar juntos, dialogar, pero no solo lo que se hace en la parroquia. A veces necesitamos recuperar, visitar las casas, y amigos cristianos con amigos cristianos. E igual que ellos se apoyaban en estudios, apoyarnos en el trabajo, o en las dificultades económicas, o en las penas, o en las soledades. Y todo eso para servir a Cristo y salvar las almas. Esta amistad que va a vivir él va a hacer que surja, de ahí va a surgir la compañía de Jesús. Son amigos y compañeros del Señor. ¿Podríamos nosotros, queridos hermanos, en la comunidad, convertirnos y dejar no solo de tener una relación fría con Cristo, para dejar de tener una relación fría entre nosotros? Saludarnos, conocernos, tratarnos con calor. No somos muchos los cristianos practicantes. Venir a la iglesia y encontrarte con personas que quieren amar a Cristo debería ser una fiesta. Hola fulanito, hola menganito, conocernos, saludarnos. Entre nosotros empezar a abrirnos las puertas, tantas puertas cerradas de las casas. Si abrimos las puertas a Cristo y nos hacemos amigos del Señor, ¿cómo no seremos amigos entre nosotros? Pero la amistad de San Ignacio, de San Francisco Javier, no era para ellos, porque hubo un momento en que se dispersaron. Era para abrirse a todos. Era para dar a conocer a Cristo, porque ellos compartían y lo que querían era, su sueño era el de Jesús, que todos los hombres se salven, que todos nuestros hermanos tengan vida, los de aquí y los que están padeciendo ahora en Ucrania, pero también las familias que pasan dificultad, o las mujeres que a veces casi son presionadas para abortar,
como si fuera la única salida. Esta amistad en Cristo, a San Francisco Javier, que cuando empezaron a desparramarse por el mundo, llegó a la India, a Japón, le consoló y le sostuvo en los momentos de mucha dificultad. En una de las cartas, San Francisco Javier relata lo que para él suponía cuando le llegaban las cartas de San Ignacio. Y fijaos, es espeluznante, pone los pelos de punta. Dice San Francisco Javier: y para que jamás me olvide de vosotros, para continuamente y especialmente teneros en mi memoria, para mucho consuelo mío, os hago saber, queridísimos hermanos, que tomé de las cartas que me escribisteis vuestros nombres, escritos por vuestras manos propias, los recorté y juntamente con el voto de la profesión que yo hice, con mis votos sagrados, los llevo continuamente conmigo, porque me consuelan y me ayudan mucho. Dicho de una manera sencilla, un tiarrón como San Francisco Javier, que se le cansaba el brazo de bautizar, que murió a las puertas de la China en un naufragio, tenía la ternura de llevar recortados los nombres de sus compañeros escritos de su puño y letra. Como se lleva una medalla, como se lleva una reliquia, como se lleva algo de la persona amada que ya no la tiene cerca, él llevaba el nombre de sus amigos en el Señor. Ni se puede llegar a esta amistad en Cristo entre nosotros sin conocer a Jesús y ser amigos de Jesús. Ni se puede ser tampoco verdaderos amigos de Jesús sin ser amigos entre nosotros, porque nos une Dios. Por eso el momento final de la vida de San Ignacio, lo que él aprendió a través de toda su vida, implicó una última conversión que se la regaló el Señor en Manresa, junto al río Cardoner. Os leo lo que escribe en esa etapa en Manresa en que él estaba tan al borde del abismo, tan destrozado. Describe uno de los primeros jesuitas, que fue uno de sus primeros biógrafos, y dice, hablando de San Ignacio: se sentó mirando hacia el río mientras iba en sus devociones, y cuando estaba sentado se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. No es que tuviera una visión, sino que entendiendo y conociendo muchas cosas espirituales, todas las cosas le parecieron nuevas. Recibió una gran claridad en su entendimiento, de modo que quizás sumando todas las gracias, nunca vio tan claro. Aquel día, en el río Cardoner, donde él empezó a ser un hombre humilde, se empezó a gestar una gracia que duró toda su vida: ver las cosas en Cristo. Tuvo esta experiencia de entender, de tener claridad interna. Y San Ignacio, que en algún momento tuvo la tentación de hacerse cartujo, de aislarse y de irse a orar solo, descubrió que su última conversión era convertirse también a las cosas de este mundo. Una cosa es la mundanidad y otra cosa es salirse del mundo. Y él sintió que Dios le pedía estar en el mundo y amar a todas las criaturas, personas y seres, pero amarlas a todas en Cristo. Y amando a todas las cosas en Cristo, volverlas a llevar a Dios.
Eso es lo que dice al final de sus ejercicios en la contemplación para alcanzar amor. Y esa es también nuestra llamada. Verlo todo con ojos nuevos. Ver en las personas a Cristo. Ver en las actividades a Cristo. Y llevar todo lo que ahora está separado de Dios, volverlo a unir con Dios. Fijaos, eso no nos hace personas místicas que se refugian en sus ratos de oración, sino que San Ignacio, siendo un orante, era un hombre de acción, que se metió a pringarse en el barro, se metió a trabajar donde estaban los pobres, a ir a la India, fue San Francisco Javier, a hacer lo que le mandara Dios y estar donde está la gente para llevar a todos a Dios. Hoy nosotros podemos pedir esto. Me gustaría acabar leyendo esta oración de Benson, que es un hombre que se convirtió, un británico que se convirtió al cristianismo, que habla de cómo es su amigo. El otro día la compartía con un grupo, con la escuela de discípulos, y yo creo que expresa este regalo al que estamos llamados, lo tenéis en la hoja también, para que podáis meditarlo. Estamos llamados a convertirnos a esta amistad humilde, con otros amigos, trabajando en el mundo. Te diré cómo le conocí. Había oído hablar mucho de él, pero no hice caso. Me cubría constantemente de atenciones y regalos, pero nunca le di las gracias. Parecía desear mi amistad y yo me mostraba indiferente. Me sentía desamparado, infeliz, hambriento y en peligro. Y él me ofrecía refugio, consuelo, apoyo y serenidad. Pero yo seguía siendo ingrato. Por fin se cruzó en mi camino. Y con lágrimas en los ojos me suplicó: ven y mora conmigo. Te diré cómo me trata ahora. Satisface todos mis deseos. Me concede más de lo que me atrevo a pedir. Se anticipa a mis necesidades. Me ruega que le pida más. Nunca me reprocha mis locuras pasadas. Te diré ahora lo que pienso de él. Es tan bueno como grande. Su amor es tan ardiente como verdadero. Es tan pródigo en sus promesas como fiel en cumplirlas. Tan celoso de mi amor como merecedor de él. Soy su deudor en todo. Y me invita a que le llame amigo. Me invita a que le llame amigo. Ojalá, queridos hermanos, podamos vivir esta experiencia. Es toda una alegría ser vuestro párroco y compartir esta experiencia con los demás sacerdotes. Es un gozo indescriptible ser amigo de Jesús y serlo con vosotros. Os lo deseo, que ojalá podamos recorrer este camino de corazón. Te diré cómo le conocí. Había oído hablar mucho de él, pero no hice caso. Me cubría constantemente de atenciones y regalos, pero nunca le di las gracias.
parecía desear mi amistad y yo me mostraba indiferente. Me sentía desamparado, infeliz, hambriento y en peligro. Y él me ofrecía refugio, consuelo, apoyo y serenidad. Pero yo seguía siendo ingrato. Por fin se cruzó en mi camino. Y con lágrimas en los ojos me suplicó: ven y mora conmigo. Te diré cómo me trata ahora. Satisface todos mis deseos. Me concede más de lo que me atrevo a pedir. Se anticipa a mis necesidades. Me ruega que le pida más. Nunca me reprocha mis locuras pasadas. Te diré ahora lo que pienso de él. Es tan bueno como grande. Su amor es tan ardiente como verdadero. Es tan pródigo en sus promesas como fiel en cumplirlas. Tan celoso de mi amor como merecedor de él. Soy su deudor en todo y me invita a que le llame amigo. Me invita a que le llame amigo. Ojalá, queridos hermanos, podamos vivir esta experiencia. Es toda una alegría ser vuestro párroco y compartir esta experiencia con los demás sacerdotes. Es un gozo indescriptible ser amigo de Jesús y serlo con vosotros. Os lo deseo, que ojalá podamos recorrer este camino de corazón.